Cadena SER. Desde ahora y hasta las 10 de la noche en Radio Valencia 2, Carrusel Deportivo Valenciano. Dirige José Manuel Alemán. Hola, buenas tardes, Carrusel, buenas tardes. Primera División. Una jornada que arranca con un marcador definitivo. Jugado ayer, Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 0, con goles de Šuker y Mijatović. Por lo tanto, el equipo de Fabio Capello se consolida en el liderato de la clasificación con 38 puntos. En primer lugar, reciban los saludos de Juanjo Moreno y Tomás Rodríguez en la coordinación técnica y publicitaria, con Luis Cifre en los circuitos microfónicos. En la producción y realización se encuentra José Manuel Segarra, con Nuria Diego en la central de marcadores, y en nombre de todos ellos y de más de 25 corresponsales desplazados por toda la comunidad, les saluda un domingo más y encantado de hacerlo, José Manuel Alemán. Pero la 16ª jornada de Liga no se acaba con la victoria del Real Madrid ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy, afortunadamente para todos, hay fútbol y del bueno en Primera División. Nuria Diego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 5 comienzan Deportivo Valencia, Extremadura, Valladolid, Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Betis, Logroñés, Rayo Vallecano, Compostela, Oviedo, Tenerife, Español, Zaragoza y Racing de Santander, Real Sociedad. A las 7:30, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid. Depor Valencia será sin duda nuestro partido de la jornada. Un Deportivo que sigue invicto, está batiendo récords y sin embargo todavía no ha tenido la oportunidad de ser líder en la presente temporada. Su clave, la seguridad defensiva del Deportivo, equipo menos goleado de la competición con 7 tantos y además que se ha acentuado en las últimas 4 jornadas en las que tan solo ha encajado un gol. Por su parte, el Valencia ha encadenado 2 buenos resultados en una sola semana. Venció por 2-0 al Celta de Vigo en Liga y eliminó al Besiktas de Estambul en la Copa de la UEFA. Pero para Jorge Valdano, el partido ante el Deportivo es el gran desafío futbolístico que tiene que dirimir el Valencia. Es mucho más complicado, o sea, una cosa... Por Valencia, el desafío futbolístico para los de Jorge Valdano. Buscamos las novedades deportivas y el ambiente que se vive en Riazor cuando todavía faltan 55 minutos para el comienzo del choque con el enviado especial de Radio Valencia, José Luis Chiclana. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Manuel. Saludos oyentes del Carrusel Deportivo de Radio Valencia 2 de la cadena SER 100.4 FM desde el estadio de Riazor de la ciudad de la Torre de Hércules, donde a las 5 de la tarde el Valencia visita al Real Club Deportivo de La Coruña en partido correspondiente a la 16ª jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Un partido importantísimo para ambos conjuntos por parte del Deportivo de La Coruña, que no quiere perder la estela del Real.